Bien, ahora quiero empezar con una anécdota de una película, una escena de una película que nos va a ilustrar el tema de hoy. Se trata de la película, no sé si lo habrán visto, El Padrino 3. Hay una escena muy interesante en la cual Michael Corleone, el hijo de Vito Corleone, va pues, que era un mafioso, un hombre, un criminal, pero que pretendía pues congraciarse con Dios a través de obras buenas, obras de caridad, y de esa manera pues pasar bien con Dios. Y se pone a conversar con el que, no sé si en la película en el contexto aparece como ya Juan Pablo I, el que murió al mes de ser papa, o era antes, pero bueno, era ese el personaje. Y las palabras que dice, obviamente no sé si serían las que dijo alguna vez este señor o fueron las que pusieron los guionistas de la película, pero dijo unas cosas que me gustó mucho. Esa escena se me quedó clavada y quiero usarla ahora como una ilustración, ¿no? Resulta que estaba conversando con él y para explicarle cómo el cristianismo puede ser tan hipócrita y tan falso, fue a una fuente, que es lo que apenas se ve abajo, una fuente donde hay agua, y cogió una piedra, la parte, se la enseña, ahí se la está enseñando, y le dice lo siguiente: observe esta piedra, ha estado en el agua por muchísimo tiempo, y sin embargo, el agua no le ha penetrado. Luego estrella la piedra contra el borde del estanque y consigue partirla. Al hacerlo le muestra a Corleone ambas mitades y le dice: mire, está completamente seca. Lo mismo les ha ocurrido a los hombres en Europa. Durante siglos han estado rodeados por el cristianismo, pero Cristo no les ha penetrado. Cristo no vive en ellos. Vaya lucidez. No sé si habrá sido real o no, pero ficción, pero vaya lucidez. Les está señalando que hay mucho cristianismo que son piedras sumergidas en el estanque de la fe cristiana, pero que Cristo jamás penetró en sus corazones y ahí están, secos por dentro. Ahora, la pregunta para nosotros: si ahora cogiera la piedra de tu corazón, la partiera en dos, ¿qué vería dentro? ¿Está empapado de Cristo? Y no diría que esté seco, ¿eh? Yo no voy a decir que va a estar seco, porque es como decirte: mira, tú nunca naciste de nuevo, tú no has recibido a Jesús. No voy a decir eso. Pero es probable que no esté tan empapada, esté un poco seca. Sí, hay una parte de la periferia que se ha mojado un poquito, pero empapada, no. ¿Qué pasaría? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué tan empapados estamos de Cristo? Por eso tiene que arrojarnos preguntas y cuestionamientos. Y si no lo está, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué está fallando tu vida? ¿Qué hace que Cristo no penetre tanto? Sino solamente en la parte superficial de tu corazón, pero la parte más medular, más profunda, todavía no llegó. Todavía sigues andando en la carne, tu yo carnal sigue siendo poderoso, todavía no hay un pleno señorío de Jesús en tu vida, todavía la guía del Espíritu Santo no está fuerte, manifestándose en los hechos, en tus actitudes, en tus decisiones, en tu pensamiento. ¿Qué falta? Entonces eso viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Y aquí está la clave. La clave, ¿sabes cuál es la clave? Tu amor por Dios. La oración es el motor de la vida cristiana, ¿no? La oración es lo que nos hace que el poder de Dios se refleje en nuestra vida. Pero necesitamos una gasolina. Porque tú puedes, incluso desde un cristianismo falso, orar magníficamente. Pero si no hay el amor de Dios, o el amor por Dios, mejor dicho, es como que un motor sin gasolina no va a funcionar en la realidad. Ahora, desde un punto de vista falso, hipócrita, puede funcionar, pero en la realidad no va a funcionar. Puede haber apariencia de piedad, pero no verdadera piedad.
ante los ojos de los demás puede haber que, uy, esta persona puede parecer muy piadosa, o manifestar o hablar piadosamente, pero en el fondo no lo es. Y de todas maneras, tarde o temprano se va a notar que esa fidelidad o esa piedad, perdón, es falsa. Tarde o temprano se probará. Entonces la pregunta es, y bueno, ¿y cómo amamos más a Dios? Porque sabemos que, bueno, esa es la clave, nuestro amor por Dios. ¿Se acuerdan iba a decir el domingo pasado, el mes pasado, cuando hablé sobre, hablamos de que para amar a Dios habían dos cosas necesarias? Una, cuando tú te conviertes, una persona que evidentemente el modo de conversión o el cambio que había en su vida, una vida que ha estado aplastada por el pecado, una vida muy corrupta, y como Dios le perdona mucho, Él ama mucho, pero al que le perdona poco, ama poco, ¿no? Pero también hablamos que un segundo punto importante, que era el contacto, ¿no? Y eso es un poco, vamos a abundar un poco en ello ahora, y en otro mensaje posterior también. Pero ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo el amor por Dios fue tan poderoso para ayudar a estos creyentes a superar lo imposible, las pruebas duras, cuando las patatas queman. Allí estaban ellos y salieron sobresalientes. ¿Qué puede tener una persona en Corea del Norte, un cristiano de Corea del Norte, donde en este momento está en un gulag, o en cualquier otro país musulmán o hostil con el cristianismo, que está perseguido, encarcelado y sabe Dios qué más? ¿Qué cosa es lo que va a hacer que esa persona soporte todas estas pruebas? ¿O qué es lo que va a hacer que tú no estás en Corea del Norte obviamente, soportes las pruebas que tú ahora tienes? Posiblemente alguien me dirá, bueno, a mí no me mires porque, bueno, yo estoy muy bien en este momento, no tengo ningún problema especial, pero bueno, será tú, pero hay otros hermanos que posiblemente sí lo tengan. Unos no tan graves, unos más graves, unos tienen enfermedades, unos tienen problemas de un tipo, de otro tipo, incluso problemas espirituales. ¿Y cómo vas a hacer para poder sobrellevarlos y que tu fidelidad por Dios permanezca y prevalezca si tu amor por Dios es exiguo? Si tu amor por Dios es pequeñito, va a ser difícil. Pero si tu amor por Dios es grande, va a ser más fácil y tendrás pruebas mayores y podrás afrontarlas. Y eso es lo que menciono aquí. Si amar a Dios, el creyente no llega lejos. Sin amar a Dios, el creyente no llega lejos. No podrá subir las cuestas de las pruebas y se quedará varado tarde o temprano a un lado del camino. Es una forma de decirlo, ¿no? El amor por Dios, esto es muy importante, es lo que nos impulsa a serle fieles. Es lo que me queda cuando ya no queda nada. Ninguna bendición de ningún tipo, ni material, ni de ninguna naturaleza. Si no te queda nada, ¿qué te va a quedar? Cuando todas las bendiciones se han ido y todos los anhelos han sido defraudados, lo único que le queda al creyente es su última y más preciada posesión, Dios. Aleluya. Dios es lo que te queda. Pero ¿qué tan conscientes somos de eso? De que Dios es nuestro tesoro, nuestra hermosa heredad. ¿Qué tan consciente eres tú de cuán importante es Dios? ¿Y qué es lo que Dios ha ganado para ti? Porque tú crees que esto de la redención de Cristo es una especie de retórica religiosa. Y cuando partas de este mundo, siendo hijo de Dios, no hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón del hombre, sino son todas las cosas que Dios tiene para los que le aman, que son cosas increíbles y maravillosas. ¿Eso no cuenta? O quizás solamente estás enfocando tu visión solamente en las perspectivas humanas temporales, ¿no? Las de aquí y ahora, las de este mundo. Uy, qué malo que me está pasando esto, que no tengo esto, que estoy frustrado por esto, que estoy padeciendo esta situación, XXX. Y estamos tan ocupados, y eso nos pasa a todos, a veces en eso que nos olvidamos de lo más importante que es Dios mismo y lo que tiene para nosotros. Pero ahora vamos a ver dos ejemplos interesantísimos en la Biblia, son dos salmos precisamente, que presentan cuando una persona tiene un corazón encendido por Dios porque ama a Dios,
vemos cómo va a afrontar las circunstancias. Vamos a ver primero el caso de David, en el Salmo 42. Y él dice unas palabras muy preciosas, pero claro, uno diría, ¿podría yo decir lo mismo o no? Dice así David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fíjense, no hay un corazón apático aquí. Por el contrario, es un corazón enardecido por la presencia de Dios. Él busca a Dios. Dice, como el ciervo clama por las aguas, así clama por ti el alma mía. Fíjense cómo era el corazón de David. ¿En qué medida mi corazón es como el corazón de David? Me hago la pregunta, ¿no? ¿En qué medida? ¿Y cómo podríamos amar más a Dios? Eso es justamente lo que queremos decir al final. Bien, ¿qué dice luego? Aquí comienza a hablar pues de su sufrimiento. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Qué pasa? Que aquí, en contexto, David está sufriendo la persecución de Saúl. ¿Recuerdan? Saúl tuvo envidia de David y perdió toda su consideración por él y se propuso perseguirle y matarlo, porque el pueblo admiraba más a David que a él. Y ese celos lo carcomieron a tal punto que él se propuso ir a matar a David para salir ese competidor fuera de escena. Y claro, durante un tiempo, la Biblia no lo especifica con mucha claridad cuánto duró, posiblemente más de un año o varios años, no se sabe muy bien. Si alguien lo sabe, me lo dice. Pero la cosa es que lo persiguió por buen tiempo. Y David huía por un lado, vivía de una manera miserable, a veces escondido en cuevas. Se juntó con él una gente que también tenía problemas. Y vivían así, comiendo de algunas cosas que podían, o con la ayuda de algunos campesinos, protegiendo lagudos, en fin. Y mientras tanto, Saúl y su ejército se encargaban de perseguirle, saber dónde estaba, ir allí y tratar de matarle. ¿Y eso era agradable? ¿Te gustaría a ti que te persiguieran y estés huyendo continuamente para salvar tu vida? Pues en ese contexto es que dice estas palabras. Por eso repito. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ah, no, ¿tú no eres el dulce cantor de Israel? ¿No eras aquel que oraba, que se enfrentó a Goliat y que presumías de que Dios estaba contigo? Ahora, a ver, dime, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? Y eso es muy común. Cuando te ven tu fe y de pronto ven que parece que tu fe es defraudada por Dios, porque te vienen cosas malas, a algunos se le ocurrirá decir, mira, tú que eres el evangélico, tú que hablas de eso de Dios y confiar, mira dónde estás. ¿No? ¿No les ha pasado alguna vez? Pues sí. Y así pasa. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud. Estoy hablando, recordando el pasado, en esa vez que fue alegre, danzando con los que tocaban el arpa y fueron hasta la casa de Dios, hasta entonces era el tabernáculo. De cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué bonito recordar cuando mi vida era bendecida, gloriosa, bajo el amparo y la protección de Dios. Pero ahora, ¿qué pasó? Ahora mira lo que estoy pasando. Pero no vemos a él que se derrumba en ningún momento. Fíjense cómo empieza el Salmo. Él tiene una fuerte búsqueda de Dios. Él no está amilanado. Él está buscando a Dios, aunque sabe que sus circunstancias son muy duras. En lugar de derrumbarse, que dice, se interpela a sí mismo y se dice a sí mismo. Su propia conciencia y entendimiento de Dios le hace decirse a sí mismo que no se derrote, que no se derrumbe. Y dice estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¡Bum! Fíjense, espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún he de alabarle. Siempre Dios va a tener bendiciones por venir.
incluso hasta aunque llegues al día de tu muerte, aún con mayor razón habrán bendiciones inimaginables por venir, porque ahí no se queda la cosa. Ya sabemos nosotros que en la muerte no se queda la cosa. Amén. Dice: salvación mía y Dios mío, yo sé en quién he creído, yo sé que ese es mi Dios y mi Salvador. ¿Es ese mismo Dios el tuyo? ¿Es también tu Dios y tu Salvador? Esa es la gran pregunta, porque si no lo es, tienes que recibirlo en tu corazón. Y si ya lo recibiste, ¿en qué medida? Y si es poca medida, tienes que hacerlo crecer para que tu convicción sea como la de David. Esa es nuestra meta para poder llegar allí. Queremos ser como Él. Y luego analizaremos qué necesitamos para hacerlo como Él. Sigamos. Ahora dice, ¿de dónde saca David esos arrestos, esa capacidad para seguir confiando en su Dios pese a la prueba que está pasando, pese a la persecución? Dice: de su amor por Él y del recuerdo de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es una parte, ¿eh? Hay más. Ve todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Acaso no cuenta eso? Las bendiciones que Dios nos dio. Claro que sí, ahí están. Tenemos que contabilizarlas, ¿no? Y recordarlas. Mira lo que Dios hizo por mí. Ahora me estoy quejando, sí, pero mira, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. A la propia salvación en sí, pero aparte, las bendiciones que te ha dado en la tierra, aquí y ahora, o en el pasado. Luego dice en el verso 6 al 8: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. O sea que has soportado el embate de la aflicción, de la prueba que ha caído sobre su vida. Y dice luego: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Ven? Hay la confianza de que al fin y al cabo Dios derramará su gracia, su misericordia, y podemos tener esa intimidad con Dios en oración, confiando en que por muy negra que sean las circunstancias, Dios está con nosotros y nos dará la salida. Y vendrán las bendiciones en el futuro, no faltarán ninguna. ¿Qué dice luego? Bueno, dice aquí en su oración, David expresa su queja ante Dios, pero aquí hay una cosa interesante, ¿no? Hay una, como yo eso lo prediqué hace no sé si 2 años. Una cosa es que tú te quejes de Dios, eso es malo, y otra cosa es que te quejes a Dios, eso no es malo. Tú te puedes quejar a Dios, hasta ahí no hay problema. El problema es que te quejes de Dios, que Dios qué tan malo es, que Dios mira que me ha hecho esto, Dios no, es que no sé, porque yo tengo mis dudas, porque Dios esto. Ese es quejarte de Dios. Ahora, si yo digo, Señor, me está pasando esto, ¿por qué permites esto? Yo me estoy quejando a Dios, eso es muy diferente. A Job lo vemos quejarse a Dios también. Y vemos en los Salmos también la queja a Dios, ¿no? De su propia miseria, de las condiciones terribles que está pasando. Pero yo no puedo hacer una evaluación de Dios y decir Dios es malo. Si yo llego a ese punto, bueno, entonces mi fe debe ser o microscópica o no existe, ¿no? O sea, no podemos llegar a esa conclusión. Dios es bueno, Dios sigue siendo misericordioso, pero a veces va a permitir, y esto es importante saberlo, va a permitir en nuestra vida que nos sucedan cosas malas, que cosas que, oraciones no respondidas, anhelos no resueltos, en fin, van a permitir cosas malas, porque a Dios, escuchen bien, no le interesa tanto el equipaje que tengas de esta vida que puedas sacar de tus bendiciones, tu patrimonio y todo lo demás. Lo que le importa a Dios es el equipaje que te vas a llevar para la vida eterna, lo que has aprendido del Señor, lo que has madurado en la fe, las obras que hiciste para Dios. Esos son intangibles, pero muy importantes, que te vas a llevar a la otra vida. Los bienes materiales, los títulos, o todos los goces y todos los viajes y todas las cosas buenas que te pasaron, eso no te lo vas a llevar. Eso no, a Dios no le importa tanto eso.
Dice, sí, pero ¿por qué Dios no me hace más feliz? A Dios le importa no tanto tu felicidad como algunos enseñan en algunas iglesias, que solamente Dios está preocupado de que seamos prósperos. No, Él está preocupado de tu prosperidad, pero tu prosperidad espiritual en primer lugar. Él quiere eso. Y para eso va a permitir que pasen cosas en tu vida que no te van a gustar, que no van a ser agradables, porque su principal propósito es que tú lleves un buen equipaje espiritual a la vida venidera. Eso es importantísimo de decir. Gloria a Dios. Bien, me decía aquí pues, que lo malo de quejarnos de Dios es porque es un camino peligroso que puede hacer naufragar nuestra fe. Definitivamente ha pasado en muchos casos. Ahora dice en el verso 9 al 10, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Parece que Dios se olvida a veces de nosotros, ¿no? Y hay pruebas que son así, que parece que Dios se ha olvidado y que no pasó nada. Y aquí David está diciendo eso precisamente. Señor, pero es que parece que tú te has olvidado de mí. Fíjate que esto no cesa y sigue persiguiendo y no para. Y la prueba es dura. Y él se queja y se siente enlutado. Y todavía encima vienen a decirle, ¿dónde está tu Dios? Porque ¿cómo Dios permite que sigas así? El que es tan bueno y sin embargo tú todavía estás ahí. ¿O no? ¿O no te ha pasado por la cabeza alguna vez pensar eso? En tus oraciones. Pues sí. Pero luego él nuevamente se interpela y ahí termina el salmo. Dice David, se vuelve a interpelar, se vuelve a aconsejar a sí mismo con esas preciosas palabras que ya hemos citado muchas veces, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué es lo que está pasando? Él sabe que se está turbando, pero su propia conciencia y su conocimiento de Dios le dice, cuidado, no sigas por ahí, no te abatas ni te turbes, espera en Dios. Esperar es esperar, no significa inmediatamente. Esperar significa que va a pasar tiempo y tienes que asumir ese hecho, que va a pasar tiempo, que pueden cosas que pueden tardar, pero Dios al final responde y dice, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío, aún te alabaré, incluso, y eso lo trataremos en un mensaje posterior, cuando las patatas queman y cuando la situación es terrible, todavía yo te alabaré. Bien, vamos ahora a ver el segundo caso y con eso terminamos. Ya lo hemos visto en otra oportunidad, el caso de Asaf, pero es también muy importante este caso. Asaf era un hombre piadoso, un hombre fiel a Dios, pero le cayó una lluvia de palos que no cesaba. Y él en su corazón mira al resto de personas, sobre todo a los impíos, y que bien les va, pero si tienen de todo y todos los anhelos los consiguen, ¿cómo es eso? Y yo que soy piadoso, ¿qué tan rentable es mi fe? Parece que no, porque los palos que me caen pues me tienen pues aplastado. Vamos a ver lo que dice. Versos del 1 al 12 dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ese fue su problema. Y luego él va a describirlo de una forma más gráfica. Dice, porque, hablando de los impíos, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. No me van a decir que no conocen a alguna persona que cumple estas expectativas, porque seguro que conocen a más de uno. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren, y cuando hablas tú con ellos es que son más soberbios y te rechazan el evangelio y... O sea, eso lo hacen de todas maneras. Dice, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón,
se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No tienen ningún escrúpulo de decir lo que les salga de la mente. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces vemos pues aquí una descripción de este tipo de personas. Les importa un bledo Dios, pero sin embargo les va muy bien, ¿no? Y Asaf se quedaba pues confundido. Dice, ¿cómo es que Dios le puede bendecir tanto a estas personas cuando se supone que yo, que soy piadoso y fiel a Él, debería recibir la bendición de Dios? Y sin embargo, fíjate lo que está pasando. Este es un salmo muy interesante, ¿eh? Ayuda mucho. Por eso no he querido perder la oportunidad de volverlo a repasar. Ahora, aquí Asaf pues va a decir, bueno, qué incoherencia, ¿no? Dice el Salmo 73, 13, 14, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No está diciendo poca cosa, está diciendo del enorme sufrimiento que está padeciendo, aún siendo fiel a Dios. Entonces uno diría, bueno, aquí pues, si las cosas son así, ¿para qué, no? ¿Para qué yo voy a seguir siendo fiel a Dios? Podría uno pensar, ¿no? Que si no es rentable, si los impíos les va muy bien, ¿yo para qué me tengo que seguir esforzando? Algo faltaba, algo no entendía Asaf, y luego nos va a decir qué es lo que al final entendió, y lo que entendió es espectacular. Entonces aquí estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la vida de un cristiano es un desierto ardiente de dolor, enfermedad o circunstancias devastadoras? ¿Cómo evalúa la rentabilidad de su fidelidad a Dios, más aún cuando ve la enorme prosperidad de los impíos? ¿Vale la pena seguir a Dios? Esa es la pregunta. Y Asaf reflexiona y encuentra una respuesta. Vamos a ver qué es lo que dice. Versos 15 al 20. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Yo no puedo pensar en esos términos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él estaba tan ofuscado por estas cosas que le fue muy duro. No le cabía en la cabeza. Fue duro. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, cuando Él se acerca y dispone su corazón para escuchar a Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Todo eso es ilusión. Esa prosperidad solo temporal no es un indicador de la fidelidad de Dios ni de su misericordia. Cuidado, no lo es. A los ojos simples de un razonamiento sencillo podría parecer que lo fuese, pero no lo es. La prosperidad de los impíos, o incluso de los que no le llamemos impíos, simplemente de los no creyentes, no tiene que ser una normativa para pensar de que hay una injusticia de Dios. Porque aunque tú estés pasando muy mal, lo que te espera no se compara con lo que te espera a ellos, si es que no has recibido a Jesús. Lo que te espera es glorioso. Aunque aquí pases penas muy duras, lo que te espera es glorioso. Ahora empieza la parte grandiosa del Salmo 73. Dice, se llenó de amargura mi alma. Pero no se llenó de amargura de alma por lo anterior, sino porque él era tan, por así decir, tan brutito que no lo entendía. Por eso se llena de amargura su alma, porque él no había entendido. Dios le esclarece a Asaf para que entienda. Pero va a decir unas palabras extraordinarias a Asaf. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo.
¡Pum! Eso es importante. Yo siempre estuve contigo. Dice luego, me tomaste de la mano derecha, te cogió de la mano como a un niño y te llevó en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias. Me has guiado según tu consejo. Eso vale oro. Y después ¿qué? Me recibirás en gloria. ¿Eso no es fabuloso? ¿Eso no es extraordinario? No nos vamos al infierno, a la condenación, nos vamos a la gloria de Dios, donde Él va a estar con nosotros. ¿Eso algo para decir que no es rentable nuestra fidelidad a Dios? No, sí lo es. Lo que pasa es que bajo los ojos humanos, en la perspectiva temporal, pareciera que no lo fuese. Pero los que sabemos lo que nos espera como hijos de Dios, por las misericordias de Dios, es algo fabuloso, que hay que tenerlo en cuenta y no poner la mirada solo en esta vida, sino también en lo que nos espera por la gracia de Dios. No porque lo merezcamos, por la gracia de Dios en Cristo, que pagó por nuestros pecados. Y luego finaliza Asaf con estas palabras extraordinarias. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¡Wow! Fíjense la perspectiva de Asaf del cielo, algo que era muy, muy difícil en esa época, que se pensaba que uno, se va al Seol y ya está, ¿no? Qué interesante lo que dice Asaf. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y no sinceramente significa que no haya ningún deseo humano que pueda tener Asaf, sino que lo más importante, lo que él considera lo más valioso, es Dios mismo. Por eso está diciendo eso, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen por los problemas que tengo, por las circunstancias, por la enfermedad, por lo que sea. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, lo que yo tengo al fin y al cabo, lo más importante, aunque no tenga nada, aunque lo haya perdido todo y todos mis anhelos sean frustrados, tengo una cosa que es lo más importante de todas y es mi mejor tesoro, es Dios mismo. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y esto es precioso esta parte que dice, el acercarme a Dios es el bien. Cuando tú vas a orar en tu casa, te estás acercando a Dios. Te das cuenta del bien que supone para ti. Cuando lees la Biblia, es acercarte a la palabra de Dios, te das cuenta del bien que supone eso. Cuando vienes a congregarte a una iglesia, ¿no te das cuenta que también es acercarte a Dios y que eso es el bien? Vas a despreciar esas cosas y decir, bueno, no, ¿para qué las voy a hacer? Porque no tiene mucha relevancia ni importancia. Entonces significa que esto de aquí no lo estás entendiendo, que no estás entendiendo que acercarte a Dios es el bien. Y eso es algo que tenemos que interiorizarlo muy bien. El acercarme a Dios es para mí bendición. Incluso aunque no tenga las bendiciones humanas que esperaría, o que otros creyentes puedan tener y no las tenga yo. O no estoy pasando por las mismas pruebas que otros creyentes no las pasan, pero yo sí las estoy pasando. Pero yo tengo un tesoro y tengo que valorar ese tesoro. Y ese tesoro es Dios mismo, es Cristo en tu corazón. Dice luego, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. En Él está mi esperanza para contar todas tus obras. Excelente, extraordinario el Salmo. Ahora, bueno, ahí pongo la pregunta. Bueno, sí, ya está bien, ya. Tú me has contado todo muy lindo, todo muy bonito, pero bueno, yo no soy David, pues, yo no soy Asaf, ¿no? La típica, ¿no? Bueno, no me pidas a mí cosas que yo soy un cristianito de a pie, y como cristianito de pie no soy un David, no soy un Asaf. Entonces, eso lo pueden hacer ellos, pero yo, no, porque yo soy un cristianito de a pie, ¿no? Bueno, no, esa no es una respuesta válida. Es verdad, quizás no somos un David, no somos un Asaf, pero podemos serlo. Amén. Podemos esforzarnos por serlo, acercarnos a un David y a un Asaf, sí. Y a una persona que tenga al Señor su Dios como su principal tesoro y tenga una enorme conciencia de ello. Claro que sí. Entonces, si quieres ser una piel empapada de Cristo hasta la médula, necesitas amar más a Dios. Pero ¿cómo yo puedo amar más a Dios? ¿Cómo hago crecer mi amor por Él? Pues tanto David como Asaf nos dieron la clave. Es reconocer lo que Dios hizo por nosotros, ser agradecidos y alabarle. De estas cosas voy a hablar más en un mensaje posterior, porque hay mucho que decir y no quería tampoco hacer un mensaje muy largo.
Pero hay una cosa que quería comentar respecto, por ejemplo, a la buena prédica de Manolo el viernes, y ese pasaje que habló de Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, uno diría, bueno, está bien ya, pero ya, me tengo que regocijar, pero ¿qué tengo que tener en la mente para regocijarme? Porque no me voy a regocijar por el vacío, simplemente porque una palabra dice regocíjate, ya pues, me regocijo. No, hay algo que tengo que tener en la mente para que yo pueda regocijarme, porque si no, ¿de qué me regocijo? A veces la gente se regocija porque ha tenido una buena noticia, algo le salió muy bien, en fin, por alguna cosa buena. ¿Y qué cosa buena yo puedo regocijarme de Dios? Lo que hemos dicho antes. ¿Eres consciente realmente de las maravillas fabulosas que Dios tiene para tu futuro? Y no digo aquí, sino en la vida venidera. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que cuando vayas parte de este mundo, tu muerte no va a ser como la muerte de los demás, que es una muerte triste y trágica, porque se van a la perdición. Tú no te vas a esa perdición. Tú vas a ser salvo por la gracia de Dios y vas a tener unas bendiciones que de solo pensar en ellas deberían causarte regocijo. Porque Dios mío, todo lo que vas a hacer y ver esa visión de tu futuro por causa del Señor, para poder regocijarte. Allí necesitas regocijarte, necesitas gozarte en Dios, alegrarte en Él como Habacuc. Pero bueno, voy a dejar estos puntos para un análisis más profundo la próxima vez que predique, y ya esperaremos ese momento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, por los grandes consejos que tú nos das, Señor, en ella. Te pedimos, oh Dios, que nos puedas hacer que nuestro amor por ti crezca de una manera poderosa. Necesitamos ese combustible para nuestra vida cristiana. El amor por ti es fundamental y te pedimos que podamos amarte más, que podamos reconocer lo que has hecho por nosotros, no solamente en este mundo, sino principalmente por lo que tú ya has ganado en la cruz, Señor, para que podamos tener un futuro extraordinario, glorioso, de bendiciones inimaginables, Señor, que ahora no podemos ni pensar, pero es bueno ejercitar nuestra mente para pensar en esas bendiciones, para que podamos regocijarnos todo el tiempo, porque si no, no podríamos simplemente. Si vamos a mirar nuestra vida personal ahora, estaríamos llorando más bien, quizás, en algunos casos, quizás en otros no, pero en algunos casos estaríamos deprimidos. Pero Señor, sabemos que no podemos estar poniendo los ojos en nuestras perspectivas de vida en este mundo, sino de todo lo maravilloso que tienes para nosotros en la vida venidera. Ayúdanos pues a regocijarnos y ser conscientes de ello, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.